Uno de los grandes personajes, íconos de la Edad Media, es Carlomagno, el gran gobernante del Imperio Carolingio, que a la postre sería el primer Reich alemán. El segundo sería con Otto Bismarck, con el Imperio Prusiano, y el tercero, como todos conocemos, con Adolfo Hitler. Carlomagno, en que quienes sostienen que era un iletrado y otros que solamente tenía problemas con el latín, quiso establecer como uno de los puntales de su gobierno la educación. Entonces fundó las llamadas escuelas palatinas. La principal tenía como sede Aquisgrán, la ciudad más occidental de la actual Alemania, y estuvo dirigida por un hombre que trajo desde Britania, Alcuino de York, que estableció que en todas las escuelas palatinas debía haber una educación básica para la cultura, ¿no? Lo que se conoció como el trivium y el quadrivium. En estos últimos había quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Y en los primeros, en el trivium, estaba retórica, gramática y dialéctica. Retórica, la importancia que desde siempre ha tenido la oratoria. Probablemente las disputas políticas, probablemente los extremismos partidarios hayan llevado políticamente a desmerecer, a hacer disvaliosa la oratoria. Sin embargo, no hay que olvidar que para hablar bien, lo primero que se tiene es que pensar bien. Y en el derecho es argumentación, como dice Manuel Atienza Rodríguez. Por ello, la importancia que tiene la oratoria en el ámbito jurídico. De eso hablaremos un poco el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y este es el programa número 110 de Tribuna Constitucional. Cómo exponer en un examen de grado. Sean todos bienvenidos. En el programa 56 de Tribuna Constitucional, por primera vez tocamos el ámbito de la oratoria jurídica, la denominada conferencia. ¿Qué cosas evitar realizar en una conferencia? Ahora, esta es la segunda vez que tocamos, pero en uno de los momentos más importantes de la vida de todo profesional, el examen de grado. Para el caso de los abogados, este examen de grado puede ser para obtener el título de abogado o para obtener los grados de magíster o de doctor. Todos con singular importancia, porque asumiendo siempre que todos tenemos entre los prenombres y los apellidos 4, ¿no? El título, el grado que nos van a dar sería el quinto nombre. El abogado tal, el magíster tal, el doctor tal. Por eso la enorme importancia que esto tiene, pero que además le resulta particularmente complejo al abogado, al bachiller, al magíster, cuando va a alcanzar el grado siguiente. ¿Por qué? Porque estamos ante un examen que tiene determinadas características. Por ejemplo, es un examen que es público, cuando normalmente todas nuestras evaluaciones han sido en privado o delante de nuestros compañeros. En segundo lugar, es oral, algo que normalmente sabemos, al menos aquí en el Perú, que la mayoría de las evaluaciones resultan ser escritas. Tercero, el jurado que tenemos va a ser un jurado plural. 3 personas, 5 personas, en otros casos hasta 7 personas, y cada una de ellas con sus subjetividades, cada una de ellas con sus convicciones, cada ellas con su particular punto de vista. Normalmente todos rendimos evaluación cuando estamos cursando, ¿no?, delante solamente de un docente. Y luego vienen aquellas características en las cuales siempre decimos, medio en serio, medio en broma, que un examen de grado no respeta el debido procedimiento. No existe una motivación de resoluciones, o la motivación en todo caso es muy débil si es que alguien desaprueba. No existe pluralidad de instancias y tampoco de alguna manera existe una denodada imparcialidad, porque insisto, ¿no?, cada uno de los docentes, cada uno de los evaluadores obedece a una determinada tendencia jurídica con sus propias convicciones. Todo esto hace que el examen resulte a todas luces complejo. Lo que acá pretendemos en esta entrega, la 110, es establecer algunos tips para que esto sea mucho más llevadero, para que esto sea mucho más fácil, para que esto no sea tan complejo. En primer lugar, establecer cuál va a ser la estructura de nuestra exposición. ¿Cómo exponer en un examen de grado? Es la pregunta que siempre se hace. Establecer una estructura. Primero, una parte introductoria, que son las primeras palabras que señalamos al jurado, que viene a ser lo que rompe el hielo, ¿no? Algo así como:
con la venia del señor presidente y los señores miembros del jurado, voy a dar inicio a la defensa de mi tesis. Y se comienza el desarrollo, ¿no? Lo mismo, ¿no? En los antípodas vamos a encontrar la parte final, ¿no? Muchas veces se cierra de una manera brusca con el término del relato, no. Así como se ha invocado al jurado al inicio, tiene que invocarse al final. Señor presidente, señores miembros del jurado, he concluido la exposición de mi tesis. Quedo de ustedes para las preguntas que crean convenientes. Y en medio de ello, ahí sí el tema de fondo, el denominado cuerpo de la exposición, que en el caso de una tesis, por ejemplo, tiene que comenzar con una descripción breve de cuál ha sido el propósito de aquella investigación. También se debe identificar cuáles son los problemas que se han planteado. Y en el caso que sea una tesis empírico llamada cuantitativa, hay que señalar claramente las hipótesis y que a través del trabajo de campo, cuáles hipótesis han quedado descartadas y cuáles se han acogido para luego buscar demostrarlas. Y entonces recién allí comienza el desarrollo capítulo por capítulo, recién ahí comienza el desarrollo de los objetivos, estableciendo en los puntos finales la mayor fuerza. En las conclusiones, todo un trabajo de investigación, en qué he concluido y las recomendaciones. No olvidemos que una tesis es una postura, una suerte de invento, ¿no? Producto de la investigación que se pretende demostrar. En eso consiste el aporte, con naturalezas distintas. Para obtener el título de abogado probablemente sea una cuestión muy focalizada. En el caso de la maestría busca una especialización y más bien en el caso del doctorado, en el Perú es un doctorado en general, ¿no? Por lo tanto, siempre va a tener un desarrollo filosófico. Sin embargo, a enero del año 2020, que se hace esta presente entrega, todavía se obtiene el título de abogado con la sustentación de expedientes. Lo mismo, es la misma idea. Sin embargo, hay creo yo, una diferencia marcada, que es el tiempo de la exposición. Generalmente, cuando hacemos la defensa de una tesis, cada universidad tiene su propio reglamento, pero todo frisa alrededor de los 30 minutos. Cuando sustentamos un expediente, no debe exceder entre 7 a 10 minutos, que es el tiempo en el cual podemos concitar la atención de nuestro jurado. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestro discurso, que ya tenemos el esqueleto, el diagrama, podemos pasar ya a analizar la exposición misma. Una exposición que paradójicamente comienzan a evaluar antes de que digamos palabra alguna, porque hay una suerte de lenguaje no verbal que da un mensaje. No solamente nos estamos refiriendo a el mensaje corporal, es decir, los gestos que podamos desarrollar y el movimiento de las manos, que es indispensable para ir reforzando nuestras ideas, para ir dándole una mayor fortaleza a lo que decimos, sino otros temas, como por ejemplo la edad. No es lo mismo que defienda una tesis para optar el título de abogado una dama de 23 años que un varón septuagenario, ¿no? O la propia vestimenta. Nuestra profesión, sabemos, es formalísima, por eso el traje sastre o los colores sobrios son los que de alguna manera se imponen. Y esto, no digo que sea determinante, va siendo visto por el jurado teniendo esa suerte de primera impresión. A esto hay que sumarle la mirada. Muchas veces esto está rodeado de un gran auditorio y el expositor está pendiente de quienes llegan o de lo que se dice jamás. Se establece la mirada con el jurado y ahí queda durante los 60, 90, 120 minutos que dure la exposición. Es decir, la atención es solamente con el jurado y hay una ajenidad con lo que pase con el ámbito del público. Y por último, el propio documento. Es decir, si es la defensa de una tesis, la propia tesis, desde su cuestión de el empastado, las cuestiones formales, o si es un expediente, el resumen del expediente. Son cosas que van sumando a la evaluación, pero que hasta el momento no hemos dicho ninguna palabra. Y en la segunda parte de esta exposición, que ya viene a ser el denominado lenguaje verbal, hay algunos dogmas que respetar. El primer mandamiento, nunca leer, nunca. Cuando uno lee no transmite nada, no transmite ninguna emoción ni tampoco un conocimiento. En algunas facultades de Derecho y en algunas universidades permiten el auxilio del PowerPoint.
Bueno, pues el PowerPoint es solamente un apoyo, un auxilio. Fundamentalmente nuestro mensaje tiene que ser directo al jurado, mirándole a los ojos, sin leer absolutamente nada. La modulación, muchas veces entre el nerviosismo, el agotamiento ya pasada la primera media hora de la evaluación, hace que no pronunciemos bien las palabras y no se nos entienda. Y lo que queremos es señalar que nuestra tesis es un buen trabajo, que hemos partido de un problema, que hemos lanzado una hipótesis y que la hemos demostrado. Por lo tanto, la modulación tiene que ser clarísima. El gran riesgo que muchas veces se sigue es que nuestro tono de voz sea uniforme, sea monótono. Puede ser bajo o puede ser alto. Ahora que transmiten muchas veces los procesos, sobre todo en los penales, se ve a abogados de alguna manera muy sanguíneos, muy viscerales, pero mantienen el tono de voz alto que ya llega a ser agresivo. No, tiene que ser un tono de voz con altibajos. Los altis definitivamente tienen que darse en las partes más importantes, en los que de alguna manera nosotros queremos fortalecer. Ahí debemos elevar, en ese momento de la narración. También manejar los silencios, es decir, muchas veces nos va a ganar la ansiedad y entonces vamos a establecer, si fuera una escritura, una serie de puntos seguidos. No, siempre hay que hacerle el punto aparte, siempre hay que hacerle la pausa. Ese silencio no solamente nos permite a nosotros tomarnos unos segundos de tiempo, sino también al jurado va a atraer su atención. Y en medio de este diálogo, al ser oral, no olvidemos, no es una oratoria política, es jurídica. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser un lenguaje hilvanado, tiene que ser un lenguaje técnico. Y ese lenguaje técnico, si somos nosotros especialistas en la materia, va a aflorar. Pero para ello debemos de tener una gran concentración. Por último, casi por estrategia, no adelantar aquello que probablemente nos vayan a preguntar. Pero esto ya será materia de la siguiente entrega. Hasta acá hemos llegado en cómo exponer en el examen de grado. Sea esto para obtener el título de abogado, para una maestría o para un doctorado. Más bien, en el siguiente programa los espero. Allí vamos a analizar la segunda parte, cómo responder en un examen de grado. No olvide suscribirse, no olvide darle like si así le considera y sobre todo difundir por correo, difundir por WhatsApp. Vamos a estar muy agradecidos como lo estamos por ser un programa que llega a ustedes. Muchísimas gracias. Con su permiso.